Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, sean bienvenidos a la celebración de este segundo domingo de Cuaresma. La liturgia de hoy nos presenta la fe inquebrantable de Abraham, el amor que Dios entregó a su Hijo por nosotros y la gloria a la que hemos sido llamados. Con mucha fe y movidos por el espíritu cuaresmal, iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramento, como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal, como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este segundo domingo del tiempo cuaresmal. Es el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de verdadera conversión hacia Dios. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlos.
y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, hoy en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, el tema esencial y fundamental es la transfiguración. Aveñán de Yara, entonces, doña transfigura, ¿verdad? Es el cambio, es lo que nosotros estamos queriendo. Estamos caminando hacia una verdadera transfiguración. La figura que cambia, nuestra forma de ser que tiene que ir cambiando. Esta mañana, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma, que significa para nosotros un proceso también. Tenemos que hacerlo procesualmente. Yo siempre suelo comparar con ese que comienza el preescolar, primer grado, segundo, tercero. Para cada nivel hay entonces algo nuevo que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ponerlo como base elemental y fundamental para que podamos después seguir al siguiente y al siguiente y al siguiente escalón. Para hacer una vida de santidad. Tenemos que hacer en un camino procesual. Tenemos que hacer en un camino que nos lleve a encontrarnos plenamente con un Dios que nos quiere y que nos transfigura, que nos cambia. Aquí tenemos algunos elementos, ¿verdad?, dentro de la narración que se nos pone hoy y dice que Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Primera cosa hoy, Peñan de Yara, oye esa cañandé y lo hace frente a nosotros. Este aspecto tenemos que subrayarlo porque ñandeo comunidad. Apea entonces ñamaña ponana, ya esa ponana, esa pa Peñan de Yara, Peñan de Nondepa, lleva. Oye, esa caseña de iñande abe se aime y gatujanguaisa pejecha que se puede hacer el camino del cambio. Yo me transfiguro, yo estoy aquí enfrente a ustedes. Ciertamente que la presencia de estos 3, Santiago, Pedro y Juan, son los 3 que siempre le acompañan a Jesús en todas partes donde Jesús se va. En el momento que resucita a esta niña de 12 años, en el momento del huerto del Getsemaní, siempre. Todos estos momentos más importantes de la vida de Jesús, siempre Pedro, Santiago y Juan. Se nota que son los acahuazú, ¿verdad?, los tendotá de las comunidades, de las primeras comunidades cristianas. Aupeago dice, las escuelas ñandea, las escuelas ñandea, da eiku son experiencias vividas cercanamente con Jesús. Y aquí esta experiencia tan cercana vivida con Jesús se refiere a la misma transfiguración. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Significa para nosotros también entonces un camino donde tenemos que ir purificando nuestras intenciones, purificando nuestra vida, queridos hermanos. Es lo que Dios nos va a pedir siempre. La vida cristiana es un camino de purificación, de santidad. Ñandeco ñañe penujina peñanderape desde el capítulo 3, versículo 5. El hombre que quiere ser como Dios. Si ustedes comen de este fruto serán como dioses. Aupeago dice que veñan de ya porque se añemo y se veñan de Yara a veces. Se han y a veces el Dios Todopoderoso. Se
naikote veñan de ya, she haya pota la she haya bosea, a sheikota sheiko se haya, dépico maereta se. Ahí está. Ese es el verdadero sentido, queridos hermanos. Tal vez ninguno de nosotros dijo de esa manera, pero da ya mi saben, da ya haña comulgan, da ya haña confesar, ya poco al quiebre ya la caña, ya la droga, ya de montaña, de yapú. Vivimos en situaciones muy difíciles o dificultando a nuestra familia, dificultando a nuestra esposa, nuestro esposo, a nuestros hijos, dificultando, o sea, ñande el obstáculo. Ahora que dice landere ñemo y veñan de yara veces. Algunas veces uno habla así con la gente y la gente de peisa, pero de una forma muy general, pero me doy cuenta que nadie entiende ese querer ser como dioses. La gente quiere tomar así muy literalmente. No, yo nunca pensé yo ser como Dios. Pero sin embargo, urapo de primera, drogadito de primera, mondajá de primera. Eso quiere decir querer ser como Dios. Es decir, vos estás haciendo lo que vos querés porque vos pensás que vos sos Dios. Y no estás viviendo de acuerdo a lo que el Señor te pide dentro de la dignidad de los hijos de Dios. Primero vos, porque tenés que saber que con tus actitudes estás también destruyendo a tu propia familia, a tus propios hijos, a tu propia comunidad. Porque si no, siempre seguimos en lo mismo. Entonces, queridos hermanos, cuando el Señor hoy nos está llamando aquí a la transfiguración, aparecen estos dos famosos personajes. Moisés, dice por una parte, y Elías. ¿Por qué? Porque aquí te muestra cómo vamos a hacer este proceso, cómo vamos a hacer para cambiar. Justamente el camino es, Moisés significa las leyes, ahí está la palabra de Dios, ¿entienden? Y luego está entonces Elías. Elías es escuchar, ¿verdad? El anuncio por una parte y la denuncia de los profetas. La peisha ñandella yapono, ya japonata, tena la peisha ñandella yapono, ya jabaiñaina. ¿Entienden? Esa es la profecía que te va indicando el camino de acuerdo a los preceptos y los valores del Señor. Así es que nosotros también digamos con Pedro, qué lindo es encontrarnos aquí ante ti, Señor. Porque coan orero yesha lleva, laro genduro neñe a través de los profetas, laro genduro neñe a través de la ley, Moisés. Entonces, vamos a hacer un camino verdaderamente de santidad y de felicidad para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Por la Iglesia, para que continúe caminando en la unidad y sea maestra de fe y humanidad para todos, oremos al Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Por quienes se preparan con mucho fervor para recibir los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, oremos al Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Por los responsables del bien común, para que prioricen sobre todo a la población vulnerable en asuntos de salud y educación, oremos al Señor.
Hágase tu voluntad, Señor. por todos nosotros, para que, gozando de la presencia del Señor en esta celebración, podamos darlo a conocer en medio de nuestra sociedad. Oremos al Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti, y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.